Muy buenos días para todos. Realmente para mí es una gran alegría, una gran satisfacción y un honor estar en este curso tan importante. Quiero proponerles dos escenarios problema. El primer escenario problema es, ¿deberíamos usar la inteligencia artificial en el uso diario de la colonoscopia? Y la segunda es si deberíamos hacer esa búsqueda de la literatura utilizando inteligencia artificial para responder la misma pregunta. Y es por eso que en los próximos minutos intentaré transmitirles mi concepto y la evidencia de la colonoscopia e inteligencia artificial. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Usaré para esta conferencia estas herramientas que ven ahí: PubMed, OpenEvidence, Copilot, Notebook, LM, Gamma, IA, ChatGPT y algunos casos propios de nuestra unidad. Y esta es la agenda. Hablaremos de algunos fundamentos básicos del cáncer de colon, algunas cosas muy básicas, superficiales de la tecnología e inteligencia artificial. Mostraremos la evidencia científica y qué opinamos que debería ser la implementación. Todos sabemos que el cáncer de colon en algunos países ocupa el segundo lugar y en otros, en la mayoría, el tercer lugar en incidencia y mortalidad por cáncer, es decir, letalidad. Corresponde a su búsqueda y su prevención más de 15 millones de colonoscopias anuales solamente en Estados Unidos. Y sabemos que a pesar de las búsquedas, un 25% de estos adenomas que se convierten en cáncer no son detectados en promedio. Entonces, ¿qué es la detección asistida por computadora? Realmente todos sabemos que hay unas tecnologías nuevas, hablamos de deep learning, donde se crean unas redes que son alimentadas para crear esos software que nos van a generar esos algoritmos entrenados y optimizados con miles de imágenes para generar una software que captura imágenes, que es el procesamiento de video endoscópico. Genera estas redes neuronales una evaluación y un análisis con lo que fue alimentado, y esto nos genera una alerta visual o sonora, que es una notificación instantánea mientras hacemos la colonoscopia, y nos puede marcar la lesión que delimita la patología o el hallazgo anormal sobre la mucosa del colon. Vemos que empezó en los años 2000, ya en los 2010 se empezaron a alimentar todas estas redes profundas, 2018-2020 la validación clínica inicial, y ahora lo que yo llamo la guerra y las competencias de los software, donde están buscando las aprobaciones regulatorias y están compitiendo por ver cuál de ellas es mejor. Todos sabemos, y ustedes son unos expertos en eso, en que hay algunas medidas que son las más importantes para la calidad en la colonoscopia. Resaltamos las tres más importantes. Todos sabemos que medimos la tasa de detección de adenomas, que es el indicador crítico de calidad. También sabemos que necesitamos hacer una técnica rigurosa del examen a través de la inspección de la mucosa completa, y un objetivo importante y final de la alta calidad y la reducción del cáncer de intervalo. Aquí vemos cómo hice una búsqueda sistemática utilizando los términos mesh colonoscopia, inteligencia artificial y el conector booleano y esto es los más importantes artículos que analizaremos. Pero en mi forma de ver ya la inteligencia artificial, y era el segundo escenario que les proponía, es muy importante utilizar ya aplicaciones como OpenEvidence, donde están metidas las bibliotecas más importantes del mundo. Fue liderada por la Clínica Mayo y ya hay muchas instituciones, más de 7.000 centros de atención en Estados Unidos, los más importantes que lo usan para la investigación y la búsqueda de la literatura. Miren aquí ustedes las revistas, que ya veremos la pregunta que le hice, donde vemos Gastroenterology, Gastrointestinal Endoscopy, Digestion, y básicamente esa es la literatura que me mostró como los artículos más importantes cuando le hice esta pregunta. ¿Cuál es la evidencia del uso de la inteligencia artificial en colonoscopia en revistas Q1? Y me responde en resumen de todo eso con las referencias que les mostré, que sí, la literatura médica de alta calidad nos dice que la inteligencia artificial puede mejorar significativamente la detección de adenomas y reducir la tasa de adenomas no detectados. Dice que ya está metaanálisis y que básicamente puede mejorar esa tasa de detección aproximadamente en un 20% y reducir la tasa de adenomas no detectados en un 55%.
Y además al final me dice que se necesita más investigación para optimizar su uso y evaluar el impacto en los contextos clínicos. A continuación les voy a mostrar algunos de los videos de lo que usamos en el día a día. Nosotros hemos utilizado dos sistemas de inteligencia artificial, uno el de Fuji y este que es uno coreano donado para hacer investigación. Vemos cómo ahí estamos, no sabemos en qué parte del colon, hay mucho líquido por la preparación, a pesar de que es claro, solamente es succionar y vamos viendo la primera utilidad de la inteligencia artificial. Ahí lo que hacemos es básicamente succionar, empezar a reconocer, y ya estamos viendo la válvula ileocecal, ya nos queda claro, y ven un cuadrado morado que resalta varias veces, nos está diciendo ya llegó hasta el ciego, y sí está en el ciego, porque fue alimentado ese software con eso. Entonces miremos esta primera parte, nos dice que nos ayuda no solamente como copiloto para saber que llegamos al ciego, sino también, por ejemplo, cuando estamos dando clases, cuando tenemos fellows, a enseñarles o mirar si realmente llegaron hasta el sitio adecuado. También vemos en el cuadrado anaranjado cómo empieza a activarse el reloj y nos dice el tiempo de salida que estamos teniendo. Eso es muy importante porque nos ayuda en dos elementos de calidad. Uno, saber que llegamos al ciego, y dos, el tiempo de retirada que nos lo está marcando. Algunas inteligencias también están alimentadas diciéndonos qué tal estaba la preparación, si era una preparación buena o una preparación inadecuada. Aquí vemos otro ejemplo de lo que utilizamos nosotros en el día a día con nuestro software coreano. Ahí vemos una lesión, vemos un círculo verde y suena, que no lo puse, pero nos está diciendo ahí hay una pólipo. Es probable que lo hubiéramos visto de todos modos, pero nos ayuda como copiloto, y en el círculo azul nos está mostrando la raya roja que nos dice que la probabilidad y la correlación histológica, la probabilidad de que sea adenoma es del 100%. Entonces ahí vemos otra utilidad que nos está correlacionando la histología. Vemos otro de los ejemplos que les traje, donde se ve otro pólipo de pronto más pequeño, tras de un pliegue, posiblemente si hubiera podido pasar, nos lo está resaltando, y en el círculo azul nos está mostrando que la probabilidad de ser adenomatoso es del 100%. Aquí vemos otro ejemplo donde vamos saliendo en la colonoscopia y nos muestra un área pequeña verde que nos dice analicen por lo menos más esta área, y vemos que al hacer cromoendoscopia cambia y es un poco más grande de lo que evaluábamos, y en el círculo azul cuando cambiamos para ver la cromoendoscopia nos dice que hay 100% de probabilidades de que esta lesión es hiperplásica. Seguramente en el futuro diremos si lo sacaremos o lo dejaremos. Aquí tenemos otra imagen de la colonoscopia de salida, un video donde estamos viendo la salida, vemos la mucosa, y la inteligencia nos resalta una lesión que ya estamos pensando todos que es, llena de moco, sobre un pliegue. Le hacemos la cromoendoscopia para perfeccionar y mirarla mucho mejor, y nos dice que hay un 73% de que esto sea una lesión cerrada sésil. Entonces vemos cómo nos aporta en la parte de correlación histológica. Aquí vemos una foto de lo que yo pienso para dónde vamos. Estoy utilizando en este caso la inteligencia artificial, esta ya es la de Fuji, donde vemos que nos resalta el pólipo, pero además vemos la patica del cotof. Y lo estamos utilizando, algunas veces lo utilizo en el sigmoide, donde nosotros vemos la inteligencia, y el cotof con la patica nos muestra aquellos pliegues que no vimos para hacer unas técnicas combinadas que seguramente serán mejor en algunas áreas como el sigmoide. Ahora les voy a mostrar algunas de las evidencias científicas encontradas. Este es un artículo de Gastroenterology donde la Haga hace un análisis y un comentario de la inteligencia artificial en la colonoscopia. Miremos que ellos lo que hacen es evaluar los artículos y hacer un análisis y un comentario. Nos dicen que sí, la inteligencia artificial puede obtener una vigilancia constante por los algoritmos que escanean esas imágenes, que mejora la detección, y que algunos estudios realmente no muestran beneficio. Ellos dicen que podría tener una predicción histológica, como algunos de los casos que les mostré pólipos adenomatosos, hiperplasias, que también les mostré adenomas cerrados.
y que esto en el tiempo podría generar un ahorro de costos, ¿no? Pues reducir la necesidad de un análisis patológico y de pronto generar las estrategias que todos hemos analizado y utilizado. Algunas veces utilizamos en unos países, en otros no tanto como en el nuestro, el de resecar y descartar, sabiendo que estamos más aproximados a una histología. Pero miren que me pareció también interesante que en este artículo, en este comentario, evalúan las percepciones que tienen los pacientes que ya están evaluando si se hacen sus exámenes con inteligencia artificial o no. Dicen que los pacientes, dicen que el 65% prefieren un médico que tenga, ya use la inteligencia artificial, que valoran, que pareciera que redujera la mortalidad y que aprecian el hecho de que su médico le ofrezca tecnología y mejor calidad. Pero también hay una preocupación de los pacientes que dicen que puede haber un menor contacto personal, que qué va a pasar con esos datos, si se van a mantener en la privacidad, y hay ansiedad por de pronto mayor detección de lesiones. Entonces, miren que el 58% consideran importante la inteligencia artificial y prefieren los beneficios que ella da, pero hay variabilidad en las preferencias. Pero también mide y hace un comentario sobre la percepción de los gastroenterólogos. Todos en general, mire, dice que el 85% tenemos mucha curiosidad con la inteligencia artificial, preocupación de los costos el 43%, porque qué tan costoso va a ser eso. Ya empezamos a ver las diferentes competencias entre los costos y lo que ofrece cada uno de los software y de las empresas. También algunos más bajitos, 23%, hablan de la responsabilidad por los diagnósticos que den estas máquinas y algunos consideran que puede haber una distracción durante el procedimiento que de pronto altere la calidad. Entonces, dice este comentario, este artículo de Gastroenterology, que debemos evaluar la inversión inicial, pensar en capacitación y evaluar los costos-beneficios. También habla sobre las consideraciones sobre el sobrediagnóstico. Podría haber efectos deseables como sí, les mostrar nuestra experiencia, mayor detección de adenomas, reducción potencial, y dice potencial porque los estudios a largo plazo todavía no se han hecho sobre la detección y prevención de cáncer colorectal y que de pronto sí hay una mejor calidad en el examen, pero también puede haber unos efectos indeseables, detectar pólipos que terminen no siendo nada, como hiperplasia, como pólipos, porque aumenta la tasa de detección de pólipos que no sean nada y que de pronto nos demoren el examen. Esto podría resaltar o resultar en más colonoscopias de vigilancia y ansiedad por los hallazgos en los pacientes de cosas que de pronto no fueran importantes. Ya nos dice que en el desafío posterior, piensan ellos que iba a haber una adopción lenta, que iba a haber muchos falsos positivos por alertas incorrectas, y que de pronto hay que optimizar el modelo híbrido con colaboración de médicos que hagan bien los exámenes conjunto con inteligencia artificial. Este es uno de los trabajos más grandes y más importantes publicados en el 2024 en Lancet Gastroenterology and Pathology. Se llama el estudio ColoDetect, que utiliza ya un modelo especial que es el Genius versus la colonoscopia estándar. Es un ensayo clínico aleatorizado de multicéntrico, donde hay 2.032 participantes en 12 hospitales en Inglaterra. Es un estudio grande, muy bien hecho. Miren aquí, vemos en esta tabla como el grupo vemos en la columna segunda como la colonoscopia asistida por inteligencia y la tercera, la colonoscopia estándar. Y vemos la tasa de detección de adenomas. En general fueron 56% contra 48%, casi un 10% de diferente, 8,3, siendo significativa esta comparación de proporciones. En la población de tamización o de tamizaje, básicamente 68 contra 61%, un 7%, fue significativa la diferencia en la comparación de tasas y en la comparación de población sintomática fue 39 versus 28, también fue significativo. Entonces nos está mostrando que aumenta de una manera significativa los pacientes con tamizaje o cribado, que en los pacientes sintomáticos también hay un beneficio similar, no solamente en los de tamizaje, y que es efectivo también con diferentes niveles de experiencia. Es un trabajo interesante a favor del Genius
de la utilización en la colonoscopia, no solamente de tamizaje, sino en pacientes sintomáticos e independiente del grado de experiencia. Entonces nos dice que hay un potencial impacto clínico en la reducción del cáncer, y vuelve a hablar de potencial porque los estudios no están hechos, pero porque deben ser prospectivos con ese desenlace fuerte que no se ha hecho, pero nos dice que posiblemente ese potencial podría ser de un 25% postcolonoscopia, de disminución en cáncer colorectal, una mejor detección, sobre todo en pólipos difíciles de ver, planos, detrás de pliegues, y que un tiempo adicional solamente de 1,28 más que un procedimiento normal, y que no hay aumento de los efectos adversos durante su utilización. Entonces habla muy bien a favor del Genius. Aquí vemos otro artículo muy interesante publicado este año, una revisión sistemática y metaanálisis, donde nosotros vemos que compararon la inteligencia artificial, o sea, buscaron los artículos de inteligencia artificial contra la colonoscopia de rutina, y vemos que sí hay mayor tasa de detección de adenomas a la derecha, el cuadro de la derecha, tasa de detección de adenomas, vemos que fue significativa la diferencia en la detección de adenomas. También hay menos adenomas perdidos. También vemos que los pólipos aserrados realmente no fue tan significativo. Hay una tendencia, pero no fue tan significativo. Y el promedio de adenomas por colonoscopia también fue una diferencia significativa, con un tiempo de salida un poquito mayor, justo en la significancia. Entonces, en este estudio se hicieron una búsqueda exhaustiva de las bases de datos que vemos ahí, de Embase, PubMed, Medline. Vemos que fueron solamente ensayos clínicos aleatorizados de colonoscopia con inteligencia versus no colonoscopia, y los resultados claves para ellos son que hay un aumento en la tasa de detección del 20% más con inteligencia artificial, y hay un 55% de disminución en la tasa de detección de pólipos perdidos. Entonces, para ellos eso es muy importante, y generan una conclusión donde dice que, claro, mejor la tasa de detección de adenomas independientemente de la experiencia, pero no mejora la tasa de detección de lesiones cerradas, que ustedes ya saben que se ha convertido en una medida nueva de calidad desde el 2024. Esto tendría una implicación clínica en colonoscopias muy efectivas en la prevención primaria, en el tamizaje o cribado, y también servirían como indicadores claves en el rendimiento de la colonoscopia. Y muestran esta gráfica donde vemos que la tasa de detección de adenomas con la inteligencia, que es el verde más claro, es superior. La tasa de pérdida de adenomas, no se pierden tanto los adenomas en la segunda columna. Podríamos disminuir las neoplasias avanzadas de una manera potencial, y no disminuiríamos tanto las lesiones aserradas, por lo menos hasta ahora no se ha mostrado tanto en los artículos. Este es nuestro artículo y nuestro trabajo de investigación, donde nosotros lo que hicimos fue dos partes. Primero, un estudio descriptivo, prospectivo de cómo nos iba y cuál era nuestra tasa de detección de adenomas con inteligencia artificial. Y aquí vemos que en nuestro caso la tasa de detección de pólipos fue el 58%, que es alta en mi forma de ver y para nuestro medio. Y la tasa de detección de adenomas fue más alta, 38%. Nosotros ya teníamos publicada nuestra tasa de detección hace unos años, que ha cambiado la tecnología, pero era del 28%. Quiere decir que con respecto a nuestra tasa de publicación que teníamos publicado en Gastroenterology hace como 10 años, subió 10 puntos, 10%, muy parecido a la literatura, de pronto un poco menos, pero nos subió de una manera muy importante. Y en la segunda parte de nuestro estudio, que es básicamente un estudio de prueba diagnóstica comparado con un patrón de oro que era la histología, hicimos la curva ROC, y miren nuestra curva ROC de correlación histológica, que llega a un 75%. Quiere decir que en mi forma de ver es bueno la correlación que nosotros tenemos cuando la inteligencia artificial nos dice la probabilidad histológica, y nosotros comparamos contra el patrón de oro de histología, un 75%, lo cual nos parece bueno y seguramente va a seguir perfeccionándose. Entonces, mire que les mostré artículos muy interesantes a favor de la inteligencia artificial, y entonces nuestro trabajo también es muy bueno, y entonces podríamos decir, listo, todos a usar la inteligencia artificial,
y resulta que no tan pronto. Este es un artículo muy bien hecho y muy interesante de los británicos, donde hacen unas recomendaciones de las guías de ellos, de la colonoscopia rutinaria versus la inteligencia artificial, y ellos sugieren que no debería utilizarse de rutina la inteligencia artificial. Mire que hacen una revisión sistemática de 44 ensayos clínicos controlados con más de 30.000 pacientes y llegan a esta conclusión. ¿Por qué llegan a esta conclusión? Dicen que los beneficios, pues sí, pueden mejorar un poco, pero no hay, digamos, una evidencia tan clara del impacto de que disminuya la mortalidad debido a cáncer colorectal, que necesitan un poco más de evidencia y estudios para sugerirla de una manera rutinaria en las unidades que hacen colonoscopia. Y entonces, ¿qué dicen los europeos? Esto es una mirada de este año de la posición de la ESGE, de la Sociedad Europea, donde dicen que sí, ellos creen que podría utilizarse el panel, la inteligencia artificial durante la colonoscopia, pues porque puede tener potenciales beneficios, aunque algo limitados en la reducción del cáncer de colon en cuanto a incidencia y mortalidad, pero que esta recomendación es débil porque no hay una evidencia pues que sustente esto. Miren que no lo muestra como una cosa tan importante, lo sugiere que lo pueden usar, pero que los beneficios pueden ser potenciales. Y esto para mostrarles, digamos, la controversia que hay en el mundo. Recordemos que todo esto está basado en primero en ensayos clínicos, en revisiones sistemáticas de la literatura y las guías y recomendaciones en recomendaciones de expertos que hasta ahora están empezando a tener esa evidencia. Pero les pongo ambos puntos y que a pesar de que estoy de acuerdo y creo que debe ser ya usada como investigación y como parte de las unidades, hay cierta limitación y no es tan contundente las recomendaciones de uso entre estos europeos. ¿Y qué dice la Haga? La Haga tampoco la recomienda de una manera rutinaria entre todos. Dice que no hay una recomendación, que hay un balance estrecho. Esta es una recomendación de este año entre los beneficios y los efectos indeseables, que hay una evidencia limitada, que no hay una certeza muy buena y que hay que mirar cómo evoluciona la tecnología para hacer más adelante nuevas manifestaciones. Entonces, mire que hay algunos desafíos e interrogantes. Necesitamos desenlaces críticos más fuertes, mortalidad, estudios, cohortes a más largo plazo en cuanto a reducción de incidencia y mortalidad de cáncer colorectal. Necesitamos respuestas sobre la responsabilidad legal de lo que hace una inteligencia artificial o se le pase. Necesitamos un impacto educativo, que es esto que estamos haciendo para realmente mirar la evidencia con todo el peso y además utilizarla para tener nosotros herramientas o conocimientos adecuados para utilizarla o no. Y transparencia en los algoritmos que están vendiendo las empresas y los software que están saliendo con una información sobre su desarrollo y su validez en cuanto a los sistemas. Yo pienso que en cuanto a las estrategias de implementación debe ser evaluada cada institución propia, el análisis de sus necesidades, si es una empresa que necesita solamente hacer exámenes permanentemente de diagnóstico o si tiene una institución académica, en lo cual creo que es obligatorio la utilización de los estudios científicos y evaluar sus propias resultados y sus propios aplicaciones, pero necesitamos obviamente tener un monitoreo de todos estos resultados y programas de capacitación y actualización continua, porque la inteligencia artificial crece de una manera muy rápida y de una manera exponencial. Yo, ¿cuáles aspectos? Creo que la colonoscopia puede mejorar la inteligencia artificial. Creo que en estandarizar y mejorar la calidad de colonoscopia. Mire que les mostré la colonoscopia sistemática. Podemos ver la llegada al ciego. Tenemos velocímetros que nos muestra cómo mejorar la calidad y medir la calidad en la salida de la colonoscopia, que tal vez es una de las variables que más impacto ha generado, más de 9 minutos.
mejorar el diagnóstico asistido como un copiloto para evitar que se nos pasen pólipos o más aún adenomas o más aún, como les mostré, lesiones aserradas. Va a mejorar sin duda la tasa de detección de adenomas. En mi forma de ver, nuestro estudio lo hizo. La correlación histológica está en evolución y en estudio. Yo creo que les mostré la curva ROC nuestra, más del 75%. Me parece que va a llegar a perfeccionarse mucho. Va a disminuir sin duda la variabilidad entre endoscopistas, entre los expertos y no expertos, y puede tener utilidad, aunque falta más evidencia en la educación hacia los residentes. Y así yo creo que la inteligencia artificial, lo queramos o no, ya no es un futuro, es un presente y de nosotros depende estudiarla, entenderla, conocerla y usarla adecuadamente para tener más tiempo de comportarnos como humanos. Muchísimas gracias por la atención, por la invitación a este gran curso de colonoscopia.